Bienvenidos gourmets, hoy vamos con unas patatas rellenas que están buenísimas, unas patatas que rellenaremos con unas gambas, jugosa ventresca de atún, bechamel y queso. ¿Se te hace la boca agua? Pues comenzamos. Comenzamos cociendo las patatas. Elegimos 4 patatas grandes y similares entre ellas. Las lavamos bien y las ponemos en una cazuela con agua y sal. Dejamos cociendo las patatas. Para este tamaño de patatas necesitarás al menos 40 minutos de cocción. Siempre puedes pinchar la patata para comprobar que estén bien cocidas. Cuando estén cocinadas las patatas, las refrescamos con agua fría para que se templen y podamos manipularlas. Vamos a vaciar las patatas. Para ello, hacemos un corte en la parte superior y las vaciamos con cuidado. Debemos quitar la mayor cantidad de patata, pero intentando dejar una capa ligeramente gruesa junto a la piel para evitar que se filtre el relleno. Tras tener listas las 4 patatas, haremos una especie de puré con el relleno que hemos sacado. Añadimos media cucharada de mantequilla, un par de cucharadas de leche entera Lacturale y una pizca de sal. Machacamos y mezclamos todo bien hasta tener una especie de puré casero. Reservamos. Ahora vamos a poner una sartén con un par de cucharadas de aceite de oliva a fuego medio-bajo. Añadimos un puerro picado muy finamente y lo dejamos cocinando lentamente unos minutos, removiendo de vez en cuando. Cuando el puerro esté cocinado, añadimos 250 gramos de gambas, que las hemos pelado y cortado en trozos grandes previamente. Removemos. Añadimos perejil fresco picado, más o menos una cucharada generosa. Además, salpimentamos. En nuestro caso, utilizamos pimienta negra molida de la marca Laibé e integramos. Opcionalmente, añadimos un buen chorro de vino dulce. Dejamos cocinar para que se evapore el alcohol y apartamos del fuego. Solo queda preparar la bechamel casera antes de rellenar las patatas. Para ello, en una cacerola a fuego medio ponemos 30 gramos de mantequilla sin sal. En cuanto se funda la mantequilla, incorporamos los 30 gramos de harina y removemos enérgicamente con unas varillas hasta conseguir una especie de pasta. Ahora vamos agregando leche entera tibia poco a poco, sin dejar de batir con unas varillas. Iremos echando leche y batiendo hasta conseguir la consistencia que más nos guste. En nuestro caso, queremos una bechamel algo ligera, así que con unos 300 mililitros es suficiente. Cuando tengamos la bechamel a punto, apartamos del fuego. Añadimos una pizca de sal y una pizca de nuez moscada de la marca Laibé. Removemos y reservamos. Vamos a rellenar las patatas. Las ponemos en una bandeja apta para horno. Ponemos un poco de bechamel en el fondo. Añadimos un poco del puré de patatas que hemos hecho. Encima del puré añadimos las gambas con puerros. El toque especial lo da la ventresca de atún o, en nuestro caso, de Bonito del Norte de Conservas Serrats. Aportará sabor y una jugosidad brutal. Añadimos unas cuantas láminas de ventresca a cada patata. Terminamos echando bien de bechamel por encima. No pasa nada si desborda un poco. Además, un poco de queso para fundir. Gratinamos en el horno a 180 grados durante unos 15 minutos hasta que se doren. Mirad qué pinta tiene. Una patata rellena, muy jugosa y llena de sabor que enamorará a todos. Recuerda que puedes apoyar al canal dando me gusta al vídeo, dejando un comentario y suscribirte para disfrutar de más recetas. Y como siempre, os animamos a hacer esta receta en casa.